Y vamos entonces con el último video de este bloque, de la Argentina oligárquica o agroexportadora, y vamos a hablar un poquito de la parte más bien política. ¿Sí? A ver, la Argentina era una república, ¿sí? Establecido desde la Constitución de 1853. Y era una república en la cual se establecía el sistema representativo de gobierno, por el cual el pueblo gobierna a través de sus representantes. Entonces, esos representantes había que elegirlos. ¿Sí? En la etapa conservadora, o sea, esta etapa oligárquica y demás, se instala lo que se llamó un sistema liberal conservador. Muchos autores han hablado de esto, Donnell, Oslac y demás. Después podemos ver textos más profundos. Pero lo cierto es que en la Argentina, para 1880, hay un solo partido político que es el totalmente hegemónico, ¿sí? El que controla el Estado y que justamente nuclea a la élite que venimos viendo, a esa burguesía agraria terrateniente, exportadora, nombre largo, pero importante para tenerlo en cuenta, que era el PAN, Partido Autonomista Nacional. ¿Sí? Eh, Les repito, todos pertenecían a esta clase encumbrada económicamente y por ende muy fuerte políticamente. Ocupaban la mayoría de los cargos en el Estado y en general tenían sus diferencias internas, pero cerraban filas cuando se trataba de hablar de clase. ¿Sí? Como dije antes, con la llegada de los inmigrantes llegaron una buena cantidad de ideas socialistas y anarquistas, y se va a dar un cuestionamiento fuerte al orden social, económico y político en Argentina, el PAN cierra filas y van todos por el mismo lado. La excepción va a ser el surgimiento de nuevos partidos políticos, como es como ser la Unión Cívica Radical, ¿sí? Que es justamente una fracción de la élite, de la burguesía, desplazada políticamente, que no tiene fuerza en el PAN y que por ende va a querer ir para el otro lado. Con el tiempo la UCR, sin embargo, va a dejar de ser ese partido elitista para convertirse en un partido político de masas, sin duda. ¿Sí? Eh, pero bueno, tiene que ver con otras cosas. Antes de ir a eso, me gusta mucho esta imagen de caras y caretas, si la dejo un ratito para que la puedan leer, eh, que habla de una máquina de sufragio en el cual el resultado siempre es el mismo. Porque en esta época se practica abiertamente, porque todos lo ven, el fraude electoral. ¿Sí? Al principio no era tan necesario, pero muy pronto se ve necesario recurrir al fraude. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fraude? De cualquier cantidad de cosas, de retención de libretas para ir a votar, aunque en aquel momento era bastante diferente. Era un voto cantado, entonces el presidente de la mesa anotaba cualquier cosa. A veces uno entraba al cuarto en el que tenía que votar, que no era cuarto oscuro en esa época, eso se va a instalar después, pero bueno, había un personaje armado que decía, usted vota a este, y así, y así, y así. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que desde la élite se planteaba era lo que finalmente pasaba en las elecciones. Además, otro elemento, dijimos que Argentina se llama de inmigrantes. Los inmigrantes no pueden votar porque no tienen nacionalidad argentina. Entonces, si vos tenés el 30% de tu población que no puede votar, ese 30% no está representado. ¿Sí? Eh, y si seguimos sumando gente, las mujeres tampoco pueden votar. Vamos a terminar este video hablando de la ley Sáenz Peña, que es una reforma electoral muy amplia y muy importante, en la cual tampoco esto se modifica. ¿Sí? Fíjense de qué tipo de sistema político estamos hablando. Entonces, esta es un poco la clave para entender por qué un sistema político dura tanto tiempo excluyendo tanta gente. ¿Sí? Volvemos a la diapositiva, en la cual hablábamos de los partidos políticos. ¿Sí? Ya nombré a la UCR, que sin embargo surge en 1890, a partir de la Revolución del Parque y demás. Vamos a dedicar otro video a hablar de la UCR porque requiere entender más cosas. Tenemos el Partido Socialista Argentino, creado por Juan B. Justo, ¿sí? El traductor al español del Capital, de Karl Marx. Este, que en general, si bien tratan de llegar al poder, lo hacen por medio de elecciones y por ende tienen una política orientada a que los inmigrantes se nacionalicen, que se integren a la vida política, este, tienen bastante ligación con los partidos socialdemócratas europeos, eh, y en general van a ser los que más reclaman por las medidas de protección social para mejorar la situación de los trabajadores en general. ¿Sí? Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América Latina, va a lograr unas cuantas leyes tendientes a esto. Y
el hecho de que los socialistas tengan algún que otro éxito y que haya alguna que otra medida en un régimen controlado por una burguesía que no le interesa en lo absoluto lo que le pasa al proletariado, tiene que ver con ese otro elemento que está ahí, que no es un partido político, la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, o la FOA como era antes, bueno, hay una gran cantidad de agrupaciones en la época, que en realidad son agrupaciones más bien tendientes al anarquismo. Les repito que vamos a tener otro video hablando del movimiento obrero, por eso no me extiendo acá, y además si no esto sería larguísimo, eh, pero ellos cuestionaban directamente al Estado y al capitalismo en general, y su crítica hacia el orden iba mucho más allá, y sus huelgas y movilizaciones llegaban a niveles de violencia mucho más extremos, y la respuesta del gobierno, en la gran mayoría de los casos, eran niveles de violencia y de represión altísimos y extraordinarios. ¿Sí? Eh, hay unos cuantos casos, y que incluso continúan posteriormente, cuando el régimen oligárquico ya no está. Durante el gobierno de Irigoyen tenemos a la Semana Trágica y los eventos de la Patagonia Rebelde, investigados por el gran historiador Osvaldo Bayer, en los cuales las listas de muertos son, me explico. Entonces, bueno, aún así, con fraude y con represión, hay algunas que otras medidas que van a ir logrando principalmente los socialistas a partir de la actividad legislativa. Ahora, la agitación social va a ser tan fuerte hacia el centenario, en 1910, el centenario de la Revolución de Mayo, que la élite lo festeja con bombos y platillos, una Buenos Aires iluminada como nunca estuvo, es impresionante. Sin embargo, se transcurre en estado de sitio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era tal la movilización social, principalmente de los anarquistas, reclamando mejores condiciones, porque se vivía verdaderamente mal, ¿sí? La cantidad de conventillos se había multiplicado, la cantidad de gente que vivía en pésimas condiciones era cada vez más grande. Surge también por presión de la UCR, del socialismo, de la gente en la calle y demás, surge un ala reformista dentro del PAN, dentro de la élite oligárquica, que cuenta entre sus filas a varios, ¿sí? A varios de los últimos presidentes, como Victorino de la Plaza, pero el que más lo lleva adelante es el presidente Roque Sáenz Peña, ¿sí? Que impulsa en 1912 la sanción de una ley que pasó a la historia como ley Sáenz Peña, que es una ley de reforma electoral, bajo su famosa frase, quiera el pueblo votar. Estableció un voto secreto y obligatorio, como lo ven ahí, para todos los mayores de 18 años, todos los varones mayores de 18 años. Esto es importante, ¿sí? Está puesto así a propósito porque a veces se habla de que la ley Sáenz Peña establecía el voto universal, y lo decía, efectivamente. Pero ese voto, que tenía su base en la libreta de enrolamiento, o sea, en el servicio militar obligatorio, excluía totalmente a las mujeres y a los inmigrantes, por lo que tengo una enorme cantidad de población excluida del derecho al voto, que incluso impone esta reforma, que lo amplía muchísimo. Porque lo que es muy importante es que establece el voto secreto y obligatorio. ¿Sí? Lo que a largo plazo, y en el corto plazo también hubo que lograrlo, pero lo que a largo plazo logra ir terminando con el fraude electoral en la Argentina. ¿Sí? El voto secreto, la existencia del cuarto oscuro, empieza a eliminar cada vez más la posibilidad de que haya fraude. Y el hecho de que sea obligatorio también, porque entonces el hecho de que una persona no vaya a votar, o que muchas no vayan a votar, como ocurría en la época, por la retención de libretas y demás, hacía ruido y motivaba la movilización del aparato electoral. Entonces, la ley Sáenz Peña va a ir logrando de a poco, con tiempo y como se pueda, provincia por provincia, eliminar el fraude, y es por esta reforma electoral que para 1916, 4 años después, y luego de practicar bastante tiempo de abstención electoral como protesta por el fraude, la Unión Cívica Radical va a triunfar en elecciones, lleva a Hipólito Yrigoyen como presidente, eh, y termina con el periodo del régimen oligárquico. Pero no con la Argentina agroexportadora. Y como les repito, con modificaciones, pero igualmente va a continuar hasta 1930, hasta que el mercado internacional definitivamente colapse. ¿Estamos? Gente, entonces, con esto damos por terminado este bloque de varios videitos. Espero que no se haya hecho muy largo, seguro que se me hizo largo como siempre. Y espero
que se haya entendido todo y cualquier duda, por supuesto, estoy siempre a disposición. Continuaremos más adelante analizando el movimiento obrero, analizando el surgimiento del radicalismo, y luego habrá que volver a Europa para hablar un poco sobre uno de los hechos más importantes en la historia reciente, reciente entre comillas, bueno, la historia mundial, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando justamente en estos años. La Primera Guerra Mundial va de 1914 al 18 y acabo de terminar esto en 1912. ¿Estamos? Bueno, continuaremos la próxima. Entonces, abrazo para todo el mundo. Hasta luego.